Hemos hablado de ellos incontables veces, han sido noticia por lo bueno y por lo malo, pero ya están a puntito de circular con pasajeros por nuestras vías y con ellos Renfe podrá redistribuir muchos servicios que mejorarán muchas rutas del país. Levantan pasiones a favor y en contra, han estado en el epicentro de la polémica y están llamados a ser la niña bonita de Renfe en los próximos años. Los controvertidos S106 de Talgo, más conocidos como Abril, que al fin tienen fecha para empezar a dar servicio a Renfe, que proporcionará numerosas novedades directa e indirectamente, ya que allá donde vayan destinados mejorarán el servicio, pero también permitirán redistribuir otros trenes a rutas donde ahora están muy necesitadas de mejoras, especialmente con el modelo Albia. Y vamos a empezar por los propios Abril, que ya se da por hecho comenzarán a dar servicio en noviembre tras muchos problemas en su homologación y varios retrasos que ya hemos contado en el canal, aunque logrando entre medias un récord de velocidad en vías de ancho ibérico, unos trenes con mayor capacidad por convoy y velocidad punta que los actuales Albia, lo cual, gracias a su capacidad para circular por diferentes anchos, llevará un mejor servicio a muchas ciudades que aún no tienen alta velocidad, como Galicia, donde son muy esperados y que parece comenzarán a circular en dos fases, a final de año en modo AVE y ya en 2024 ofertando servicios ABLO, es decir, de bajo coste, siendo el año que viene donde podrá verse el grueso de los trenes y cambios previstos por Renfe, unos servicios low cost que también llegarán a Segovia, Guiomar y Zamora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este detalle, el de los servicios ABLO, será una de sus principales novedades, ya que por mayor capacidad ofrecerán servicios también en la Madrid-Zaragoza-Barcelona como pieza fundamental para apuntalar un servicio que, recordemos, va muy por detrás de su competidor, Wigo, mientras que en rutas con dos tipos de ancho, como en Galicia o Asturias, esperan ante todo reforzar un servicio que ya está al borde de la saturación por lo justo de la flota actual de Renfe. Sin embargo, los Abril permitirán uno de los movimientos clave que Renfe necesita como el comer, el de redistribuir su flota actual a otras rutas donde hacen falta más frecuencias o mejores trenes. De esta forma, por ejemplo, las mejoras en Galicia con la llegada de varios convoyes Abril permitirá trasladar varios Albia a otros destinos ya conocidos como Cádiz, Teruel, Málaga, Murcia o Extremadura y algunos más que se irán desvelando en las próximas semanas. En el caso de Cádiz ya se ha confirmado que habrá un cuarto tren directo diario con Madrid y también mejorar el servicio del llamado Torre del Oro, que comunica la Tacita de Plata con Valencia y Barcelona, un destino especialmente saturado en verano que venía reclamando este cuarto servicio desde la pandemia, cuando se redujo su oferta. Teruel será otra ciudad que verá un cambio muy notable por estos movimientos también en 2024, que tendrá al fin un servicio directo y sin transbordos con Madrid, donde se ofertarán cerca de 16.000 plazas semanales con tiempos de viaje que bajarán de las 4 horas. Tampoco será menor el impacto en Extremadura, donde llegará un nuevo servicio entre Badajoz y Madrid, el tercero diario, que reforzará notablemente la ruta extremeña, aunque aquí algo más complejo al tener también por delante varias novedades en los próximos meses en la propia infraestructura, que si te interesa lo tienes detallado en un vídeo muy reciente del canal. Otro lugar que verá mejoras muy especiales será Algeciras y también Murcia, que contará con un nuevo tren directo y un servicio ABLO, es decir, el de bajo coste, en 2024 que ayudará no solo a aumentar considerablemente la ahora justa oferta de plazas, sino plantarle cara a Wigo, que tiene ambiciosos planes para esta zona del país y de los que ya hablamos en un vídeo del canal. Este servicio ABLO podrá llegar gracias a los trenes que ahora dan servicio a la ruta Madrid-Barcelona y que se van a redistribuir a otras rutas del país con pocos o ningún servicio de este tipo, y que seguro se irán detallando con más concreción en las próximas semanas. Otro lugar que verá mejoras notables será Málaga, que tendrá novedades en nuevos servicios ABLO, pero también un nuevo tren con Barcelona y sobre todo la llegada de un servicio directo con Valencia, que operará los fines de semana en temporada alta.
Otra zona del país que de momento no se sabe cuándo dará servicio, pero podría ser desde el principio, es Asturias, que verá la apertura de la nueva variante de Pajares en noviembre, el mismo mes de la entrada en funcionamiento de estos trenes, por lo que no sería descartable que sean los elegidos para los nuevos servicios con esta comunidad, aunque todo hace indicar que habrá que esperar unos meses extra, de momento sin información por parte de Renfe, tampoco de si habrá algún servicio AVLO desde el principio en esta ruta y que también beneficie a Valladolid, Palencia o León, o habrá que esperar también varios meses. Sin embargo, la repercusión de los Abril irá más allá de nuestras fronteras, pues será el tren escogido por Renfe para dar servicio a la nueva y esperadísima ruta entre Barcelona y París, anunciada para la primavera del próximo año, que espera dar batalla en el país vecino y que incluso tiene la intención de trasladar a parte de los atletas olímpicos y paralímpicos de las Olimpiadas de París del próximo verano. Un tren, como veis, que a pesar de sus problemas y retrasos y de no ser el santo de devoción de muchos, supondrá una pequeña gran revolución para los servicios de Renfe, mucho más allá de donde den servicio y del que seguiremos muy atentos. Aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.